Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. De la misma forma que si alguien no le pone el cascabel al gato, nadie cuida el planeta. Si alguien no le pone el otro cascabel al otro gato, nadie cuida el patrimonio. Y cuando hablamos de patrimonio, hablamos de la naturaleza, de los monumentos, de las tradiciones, de las personas. Un montón de cuestiones intangibles que de alguna forma constituyen eso que declaramos cuando contestamos la pregunta, bueno, ¿y qué es ser chileno? Ser chileno también es tener las Torres del Paine, y es hablar de una cierta forma, y es bailar cueca, y es tener una bandera, y es cantar unas ciertas cosas, ¿verdad? Todo eso está constituido en el patrimonio, que es algo muy valioso, pero muy difícil de conservar. Es por eso que hoy queremos hacer un doble foco en la nueva institucionalidad que debiera proteger este patrimonio que constituye a nuestro país. Así que bienvenidos todos a Panorama Chile. ¿Cómo se puede cuidar el patrimonio en un lugar tan valioso e icónico como Valparaíso? Es una de las preguntas que divide a los porteños hoy en día. El deseo de resguardar obras que tienen decenas de años se contrapone todo el tiempo con muchos que piden demolerlas y definitivamente levantar nuevas edificaciones con otros fines que apunten a la tan anhelada modernidad. Bernardo Vélez nos trae esta polémica en torno al patrimonio de esa región. El día 2 de julio de 2003, los 21 miembros del Comité Ejecutivo de la UNESCO, reunidos en París, resolvieron declarar a un sector histórico del puerto de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. En ese entonces se transformaba en el tercer lugar de Chile en esta condición, junto a Isla de Pascua y las iglesias de Chiloé. Han pasado más de 15 años de esa fecha en un ambiente de constantes opiniones encontradas sobre la condición patrimonial de la comuna y su cuidado. El patrimonio en Valparaíso no solamente son los edificios, sino que también es la gente, es nuestra cultura, es la forma que asentamos la ciudad. Y yo creo que no se puede hablar de patrimonio si es que no, por ejemplo, resolvemos lo siguiente. A 5 minutos del barrio Puerto, del sitio Patrimonio de la Humanidad, hay gente que no tiene agua potable y alcantarillado. Hay adultos mayores abandonados. Hay pobreza. Entonces, recuperar un edificio no nos sirve de nada si no ponemos en el centro a la comunidad organizada y a los vecinos y vecinas de Valparaíso. A esto se suma una serie de conflictos sobre la relación puerto-ciudad, ante la ejecución de proyectos de modernización del terminal portuario como la ampliación del Terminal 2 o el fracaso del Mall Barón en el borde costero. Valparaíso entra en este conflicto a veces por esas identidades, que es una ciudad-puerto, no es un puerto-ciudad. Por lo tanto, al ser un ciudad-puerto, ¿cómo se hace esta integración, esta relación ciudad-puerto? Y ahí es donde aparece mucho más valor en algunos aspectos sociales, podríamos decir, que los técnicos económicos. Valparaíso posee 70 de los cerca de 185 bienes declarados patrimoniales en la región, entre zonas típicas, monumentos históricos y santuarios de la naturaleza. Esto sin contar los que están protegidos por ley como bienes públicos o sitios arqueológicos. Por lo anterior, el nuevo desafío de la ciudad es cómo lograr que lo moderno conviva con lo patrimonial de acuerdo al avance de los tiempos. Un desarrollo sostenible es un equilibrio, o sea, un 33% de medio ambiente, un 33% de beneficio social y un 33% de aspectos económicos. Pero lo que no puede ser que uno de esos tres lleve el 70% y queden otros pequeños. Es perfectamente posible combinar lo urbano con lo social, con una propuesta de desarrollo económico, con una visión general de ciudad, que es lo que estamos tratando de construir a partir de instrumentos como la actualización del Pladeco, que va a estar en camino, la actualización del plan de gestión patrimonial que estamos trabajando y también la del plan regulador. Pensamos que son perfectamente compatibles. Pero este desafío también debe involucrar a la comunidad, considerando que en este ámbito hay muchas deudas, como lo deja en evidencia la serie de incivilidades que se registran a diario en los sitios patrimoniales. El nivel de pobreza, de deterioro del patrimonio, de que lo que debería enorgullecernos hoy día nos avergüenza, eso tenemos que cambiarlo. Y especialmente donde el porteño, el ciudadano del Valparaíso, tiene que tener una identidad con este patrimonio. Hoy día no tiene una identidad, no lo aprecia, no lo valora, no lo cuida. ¿Cómo hacer compatible la necesaria modernización del recinto portuario para mantener una relación armónica con el ámbito patrimonial de Valparaíso? Es una de las principales disyuntivas que se plantea al futuro cercano. Cuando hablamos de modernizar el puerto, desde nuestra perspectiva,
para nosotros supone que el puerto le pertenezca a la ciudad, que el puerto dialogue con la ciudad, que haya tributación portuaria, que haya muelle exclusivo de cruceros, que los trabajadores eventuales tengan buenas condiciones de trabajo, que la vocación comercial pueda verse potenciada con la vocación turística. Entonces, nos parece que ese es el camino que por lo menos nosotros queremos seguir. Yo creo que ambas cosas no son excluyentes. Y aquí hay un gran paradigma que hay que derribar, y es que históricamente los puertos han crecido sin considerar tanto su ciudad, y eso cambió. Si uno mira a los grandes puertos del mundo, tienen una actividad portuaria desde el punto de vista como estético o funcional similar a lo que uno ve en Valparaíso. Las grúas son iguales en todas partes del mundo y los containers son iguales en todas partes del mundo. Tema que también está presente en el planteamiento de los representantes de la ciudad porteña, preocupados por lo que significa el desarrollo productivo de la comuna. Es posible seguir pensando que Valparaíso es una ciudad-puerto. Nosotros queremos, como muchos y como todos los ciudadanos de Valparaíso, mejorar y modernizar y ampliar el puerto. No nos negamos a eso. Lo que requerimos es ciertamente un proyecto de ampliación y de crecimiento del puerto que esté dialogando y que esté concordado con la ciudadanía. Complemento portuario patrimonial o patrimonial portuario que para el presidente de la empresa portuaria Valparaíso debe darse en una relación de armonía en el futuro. Los puertos entregan a la ciudad borde costero de alta calidad. Y eso es lo que va a ocurrir con el Paseo del Mar, y yo estoy seguro que la operación actual del Terminal 1, más el Terminal 2, más la ejecución de un muelle de crucero, en el Paseo del Mar va a dar un contexto urbanístico, portuario, que va a ser absolutamente coherente con Valparaíso, con sus particularidades y con su condición de ciudad patrimonial a nivel mundial. Así, en Valparaíso se plantea una vez más cómo potenciar la identidad de la ciudad, a partir de dos de las principales características de su desarrollo, entre lo moderno y lo patrimonial, una respuesta que los propios porteños deben encontrar. Ciudades puerto antiguas con una identidad clara ya se ha resuelto. O sea, no hay que inventar la rueda para una solución de este estilo. O sea, lo que tenemos que hacer es adaptar esta rueda existente. Por lo tanto, efectivamente, generar políticas claras de crecimiento, zonas de desarrollo moderno, zonas de desarrollo de conservación, y las obras, efectivamente, conservarlas y mantenerlas. Desde Valparaíso informó para Panorama Chile, Bernardo Vélez. Hace 4 años en Panorama Chile hicimos una nota sobre cómo las organizaciones de Barrio Puerto en Puerto Montt estaban trabajando para que este sector fuera declarado zona típica. Hoy, en Panorama Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales les dio el sí para resguardar esta zona patrimonial regional. Marcelo Vera nos trae esta buena y larga noticia. Es uno de los barrios más antiguos de Puerto Montt, el que nació con la construcción de un camino para mejorar la conectividad del puerto con el resto de la ciudad. Tras ello, en 1909, colonos alemanes propietarios de los terrenos comenzaron a vender parcelas, atrayendo rápidamente a personas con trabajos vinculados con el mar, como trabajadores portuarios y marinos mercantes. En su gran mayoría eran inmigrantes llegados de Chiloé, lo que contribuyó a crear un sector con características particulares, el Barrio Puerto. Las viviendas que están en el Barrio Puerto se caracterizan porque primero no son monumentales, no son de la elite, por lo tanto no son grandes casas, sino que son casas sencillas de gente trabajadora que tiene principalmente un trabajo en todo lo que es la parte exterior, el tinglado, en alerce. Son tejuelas de alerce, y además el estilo, el diseño de las casas son principalmente neoclásicos. Eso demuestra que las casas del Barrio Puerto tienen la singularidad de ser una mezcla de elementos arquitectónicos alemanes, pero con la materialidad chilota. En este sector habían de todo, la herrería, la farmacia, el molino, la herrería, todo. Todo lo que se conforma un pueblo. Pero, como ocurre con el resto de la ciudad, este patrimonio corre riesgo de desaparecer, como ya ha sucedido con varias viviendas históricas del sitio. Por ejemplo, en este lugar, Eriazo, hace 2 años, todavía era posible observar la casona que albergó a uno de los clubes sociales y deportivos más antiguos de Puerto Montt, el Estrella Blanca. Y donde se hacían fiestas, beneficios, esas cosas así, y siempre veníamos acá, pues se bailaba y todo. Bueno, esa casa con los años se empezó a demoler y como se ve ahora es pura rama lo que hay en esa esquina.
Para evitar que estas casonas sigan desapareciendo, a principios de esta década, la Junta de Vecinos comenzó a trabajar en el proyecto de convertir al barrio Puerto en zona típica y así contar con la protección del Consejo de Monumentos Nacionales. Para rescatar el poco patrimonio que nos estaba quedando en nuestro barrio, dado de que grandes empresas estaban comprando y los herederos ya no tenían mayor, digamos, no le daba mucha importancia, querían vender y se iban a vivir a otro lado. Entonces la idea nació abriendo un cabildo abierto con los vecinos y ellos querían zona típica. Lo hicimos en la Escuela 7, ellos dijeron que sí, que estaban de acuerdo y al declararse esto zona típica tiene muchas garantías, las cuales el Estado tiene que preocuparse de poner las lucas a las casas patrimoniales. Está la zona típica de Puerto Vara, está la zona típica de Frutillar Bajo y está la zona de Puerto Octay, central. Esas tres zonas típicas son importantes, pero son de la colonización alemana, son de la elite. En cambio, el barrio Puerto tiene la singularidad, la particularidad, la esencial característica, que es un barrio de cultura popular y chilota. Los chilotes somos los que mayoritariamente hemos colonizado toda la zona sur austral, desde Puerto Montt hasta Punta Arenas y por los dos lados de la Patagonia. Este es el primer barrio como tal declarado en Chile de un barrio de cultura chilota. Y tras varios años de un trabajo en conjunto entre la Junta de Vecinos, el municipio local y la Seremía de las Culturas, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la recomendación de que el barrio Puerto sea declarado como la primera zona típica de Puerto Montt, aunque sin la regulación de altura para los edificios como querían los vecinos. Se han dejado fuera algunos lotes del borde costero, no porque no nos importe y no porque creamos que las vistas no son importantes del mirador, sino porque creemos y tenemos la confianza en el trabajo con la comuna, que por la vía del cambio del regulador que se está desarrollando, se van a poder bajar la altura en ese punto para mantener la vista de la ciudad y que operen tanto la norma urbana como el instrumento de desarrollo de toda la costanera. De este modo, los vecinos confían en que este sea el primer paso para conservar este sector, en que una gran parte de la población está compuesta por personas mayores acostumbradas a la vida de barrio. A donde se instalan empresas, no es malo que hayan empresas que dan trabajo, pero se está perdiendo los autóctonos del barrio. Muchas casas antiguas han desaparecido un montón de casas antiguas, porque como son puras casas grandes, cuesta mucho mantenerlas. Por eso lleva mucha gente a arrendar piezas así, y como te digo, cuesta mantenerlas. Ni siquiera con los arriendos damos, porque cuesta mantenerlas, tremendas casas. Todas estas casas fueron hechas por los antiguos, no sé por qué tan grandes, pero ahora cuesta mucho. Repararlas y todo, cuesta. Sin embargo, no todo está listo. Es necesario que la ministra de las Culturas firme el decreto que crea la zona típica y con ello dar vida a la esperanza de los vecinos del barrio Puerto de convertir este lugar en un atractivo turístico. Marcelo Vera, Panorama Chile. Como siempre queremos hacerla rápida, ir y volver de una pausa, así que quédese con nosotros. Hemos tocado en distintos momentos en Panorama Chile la conversación sobre el patrimonio. La idea de cómo conservar realmente, lo tuvimos con el ministro de Bienes Nacionales en un momento, hemos hablado sobre los patrimonios humanos, tuvimos una sección que levantaba toda la línea del patrimonio nacional, entendiéndolo desde los parques nacionales hasta las tradiciones de distintos pueblos, de los más remotos de Chile. Y hoy día queremos entender cuál es la visión que tiene el gobierno sobre el patrimonio y qué impacto va a tener la nueva institucionalidad que va a resguardar el patrimonio. Y para eso estamos hoy con Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Mucho gusto. Emilio, lo primero es contarles a las personas y entender un poco por qué se necesita una nueva institucionalidad y qué efecto va a tener sobre el resguardo del patrimonio. A ver, Chile desde la Patria Vieja empezó a construir instituciones de manera muy desarticulada. Nosotros partimos con la Biblioteca Nacional, que es de 1813, muy antigua, con el Museo de Historia Natural, con el Museo de Bellas Artes, etc. Eso fue siglo XIX, paradigma de las grandes instituciones, museos, Biblioteca Nacional, archivos. Luego el año 25 se crea Monumentos Nacionales, como otra entidad separada. El año 29 se crea la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que trata de aglutinar todas estas otras instituciones y por eso dirige Biblioteca, Archivos y Museos.
Y el año 2003 se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que incorporaba toda la tradición de fomento a la creación, los famosos Fondart, pero que no conversaba con toda esta otra institucionalidad. O sea, nosotros en nuestra historia, en 200 años, teníamos instituciones muy robustas, muy fantásticas, que administran patrimonio, que fomentan la creatividad, pero que no lograban articularse en una estructura coherente. Y eso ha tenido consecuencias bien lamentables en un montón de planos de coordinación, de distribuciones presupuestarias, etc. Entonces, hace rato que el país, y estos son varios gobiernos, ha venido pensando en cómo creamos una institucionalidad que le dé coherencia tanto a nivel nacional, pero también con un foco en regiones muy fuertes, porque muchas de estas instituciones parten de un paradigma de lo nacional, de la Museo de Historia Natural, como el Arca de Noé, que tiene metido todo dentro, que están, ¿fijáis? Pero hoy día el paradigma es distinto en relación a las regiones, monumentos nacionales también, un órgano centralizado que decide todo lo que pasa en Chile, desde Aysén hasta las momias Chinchorro, todo desde un escritorio en Santiago. Entonces hay un tema ahí que es una herencia propia de comienzo del siglo XIX. Y el ministerio, que fue presentado como proyecto de ley en el primer gobierno del presidente Piñera y que fue continuado por la presidenta Bachelet, y de hecho se sanciona en el gobierno de la presidenta Bachelet, y a nosotros nos toca implementar, eso es lo que busca en grueso, ¿cierto? Es tener una estructura coherente que articule muy bien los ámbitos del patrimonio material e inmaterial, que pueda generar sinergia entre las instituciones nacionales y las regionales de museos, bibliotecas, archivos, con todo el tema de fomento, con todos los planes de educación, con los planes de fomento lector, y es el ministerio. Es un desafío en ese plano histórico, nosotros lo entendemos así, es muy bonito, es complejo, pero es un cambio bien significativo y nosotros estamos hoy día implementándolo. Sobre algunos de los puntos que menciona. El primero, ¿cuál es el rol o el efecto que tiene el centralismo o su opuesto, lo que están buscando ustedes, la descentralización en el cuidado del patrimonio? A ver, veámoslo en el caso de los monumentos nacionales, por ejemplo. Chile tiene una ley de monumentos que viene del año 25 y que se transforma en un decreto del 25 y se transforma en ley del 70. O sea, ya casi va a cumplir 100 años nuestra institucionalidad. Define un Consejo de Monumentos Nacionales, que es un órgano centralizado, que no tiene un órgano técnico que lo acompañe, eso se creó recién en el Ministerio, y que tiene una visión desde Santiago en que se protege a lo largo de todo Chile. Eso ha tenido consecuencias prácticas bien concretas. Primero, que casi todos los bienes patrimoniales en Chile, o sea, la gran mayoría de los bienes patrimoniales que cuentan con decreto, estén concentrados más o menos entre la región de Coquimbo y la región de Biobío. O sea, de repente centralizamos todo el patrimonio aquí. Que no se cuide lo extremo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos protegido, por ejemplo, las estancias magallánicas de la Tierra del Fuego, siendo que son un patrimonio impresionante? ¿Por qué no tenemos protegido en términos sistémicos todas las iglesias del altiplano en el altiplano de Arica? O el mismo caso de las momias Chinchorro, que fue tan devastado durante tanto tiempo. Claro, ¿no? Chinchorro, como es un bien arqueológico, está protegido por el simple Ministerio de la Ley. Pero lo que falta en Chinchorro es una política. Es gestión, es política, ¿te fijas? Entonces, no tener ojo en los territorios es muy contradictorio con lo que estamos buscando hoy día en políticas de descentralización, de potenciar los desarrollos locales, Pero etc. es bonito lo que planteas, porque el hecho de que el sistema sea centralista hace creer que el patrimonio también está centralizado, y eso es totalmente una ilusión. Absolutamente. Cuando hablamos de patrimonio siempre hablamos de construcción política, ¿cierto? Y eso no tiene ningún complejo en decirlo, porque en el fondo cuando las sociedades se ponen de acuerdo en qué bienes culturales quieren conservar y en cuáles no, están construyendo una imagen de la sociedad que tienen. Y esa construcción es una construcción sometida al debate público, por lo tanto es política, y eso tiene algo que es muy fuerte, que es muy bonito reconocerlo. No es solamente una discusión técnica, no es que un bien, digamos, de fin del 19 o un colonial sea más valioso que un edificio industrial. Es una construcción, ¿cierto? Oye, súper interesante. Y en términos concretos, ¿cómo nosotros vamos a ver traducido, cómo las regiones van a sentir que están teniendo de alguna forma voz sobre el cuidado de su propio patrimonio? ¿De qué forma se va a manifestar la capilaridad del Estado en las decisiones, con qué instituciones, etcétera? Yo diría de dos maneras muy concretas. Y las dos están contenidas en el programa de gobierno del presidente. La primera es mediante una modificación a la Ley de Monumentos Nacionales. Eso es una demanda del sector patrimonial desde que se promulgó la ley del 70. Es una ley que ya está muy anquilosada en tres aspectos básicos, que tiene que ver con la composición del órgano colegiado, el Consejo de Monumentos, con la estructura de toma de decisión, lo que hablamos del centralismo, con las categorías. Nosotros tenemos puras categorías monumentales, no está incorporado el patrimonio inmaterial y tampoco está incorporado el patrimonio en sí. Categorías como el paisaje cultural, por ejemplo, no están en nuestra legislación. Y también que el tercer eje es pasar de un paradigma
legalista, llamemos, que se conforma con declarar cosas, a uno que ponga el foco en la gestión que incluye lo económico, porque no es solo económico, es coordinación de instituciones, es hojas de ruta, etcétera. En ese punto en particular me interesa mucho porque gran parte del problema del patrimonio en Chile y también del natural, particularmente a propósito de la declaración de áreas marinas protegidas y de todo este gran anuncio de Chile con la conservación, es que no se gestiona la conservación. Y la conservación vale plata. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que se van a gestionar los recursos para poder velar por el cuidado del patrimonio en esta nueva institucionalidad? A ver, el proyecto de ley que cambia la ley de monumento y que configura una ley de patrimonio pone el foco en la gestión de manera bien concreta. Primero, estableciendo consejos regionales en todo Chile, cosa que las decisiones se tomen en los diferentes territorios, eso es uno. Luego, que cada bien cultural pueda ser un actual monumento histórico, una zona típica, las categorías que lo sucedan, los paisajes, etcétera, tienen que contar con planes de gestión, o sea, se aprueban con su plan de gestión para poder saber cuál es la hoja de ruta del bien, y los elementos de patrimonio inmaterial, las prácticas culturales de patrimonio inmaterial, tienen que tener su plan de salvaguardia. O sea, nosotros no queremos más declaratorias al voleo que después no sabemos qué hacer con ellas. Tenemos que tener hojas de ruta. Lo voy a ejemplificar con un caso bien concreto. Valparaíso, sitio patrimonio mundial, hace 15 años. Alegría, orgullo del país, fantástico. Pero a la fecha, una mirada crítica nos obliga a ver, y esto no es un punto político porque ha pasado por varios gobiernos, ¿por qué a la fecha no tenemos aún una hoja de ruta, un plan director, un plan de gestión? Hoy día no lo tenemos, entonces no sabemos cómo invertir recursos, dónde vale la pena. Y lo que tampoco tenemos bien armado es un administrador del sitio capaz de hacerse cargo del sitio. Hoy día el administrador es el municipio, que tiene un montón de responsabilidades territoriales bien relevantes. Y una cantidad de problemas también. Exacto, pero el sitio UNESCO son 60 hectáreas, con un área núcleo de 20 hectáreas, y hoy día ese sitio tiene problemas éticas muy complejas. Requerimos un administrador. Entonces, la figura de administrador y de hoja de ruta para todos los bienes culturales en Chile es algo que la ley busca. Ya. En el mundo hay varios ejemplos de cómo el mundo privado se articula con el mundo público para el cuidado y la explotación del patrimonio de una forma sustentable. En Chile no hay tantos ejemplos de eso, sin embargo, justamente en las regiones que han sido más abandonadas, no sé, Magallanes, uno ve un montón de iniciativas privadas de desarrollo de patrimonio, de desarrollo de museos, etcétera, súper interesantes, que tienen mucho que ver con el espíritu de los magallánicos, que aman su territorio y lo quieren cuidar a toda costa. ¿De qué forma el Estado está mirando o no que se articule el mundo privado con el mundo público para, por un lado, atraer más recursos y generar eventualmente mejores planes de gestión? A ver, muy buen punto. El caso de Magallanes, por ejemplo, lo que se ha hecho con Fuerte Bulnes es un tema muy interesante, ¿cierto? Sí. Fuerte Bulnes, que por muchos años estuvo muy subvalorado, se le entrega en comodato a una organización privada su explotación o su manejo, y junto con lograr manejar el bien cultural han logrado aumentar significativamente la afluencia de visitantes, entre otras cosas. Generar el museo es precioso, es notable, está todo muy bien hecho. Es muy notable. Y ese ejemplo lo puede extrapolar a muchas otras iniciativas. Nosotros creemos firmemente que para los bienes protegidos por ley hay una tuición primaria que le corresponde al Estado, lógicamente, que es decir, vamos a generar las condiciones de conservación. Pero esas condiciones no suponen que el Estado es el único responsable de esos bienes. Hay una, digamos, corresponsabilidad con la sociedad civil en la protección del patrimonio. Y lo que tenemos que hacer no es pretender que el Estado se hace cargo de todo el patrimonio de Chile, porque es imposible. Hay muchos bienes que además son privados, hay otros que siendo públicos están mal gestionados. Nosotros creemos firmemente en que los modelos de gestión hechos ad hoc a cada bien puedan contemplar como datos a particulares, puedan contemplar fondos a los cuales un propietario de bienes patrimoniales pueda postular para poder reparar o para poder mantener su propiedad. Nosotros creemos firmemente en esa cooperación público-privada, pero con una labor primigenia del Estado en cuanto a la protección y a la tuición. Y eso va a estar de esa forma contemplado en la nueva institucionalidad y promovido a través de ciertas políticas. Exactamente, y de manera muy concreta. O sea, uno de los ejes del proyecto de ley de patrimonio contempla construir un sistema de compensaciones e incentivos. Incentivos y compensaciones, ¿cierto? Y lo que hace ahí son temas bien puntuales. Exenciones tributarias para bienes patrimoniales protegidos, sean públicos o privados, tengan o no fines comerciales. O sea, estimular que no solo entes estatales, sino que particulares o gremiales puedan recuperar patrimonio. Luego, aumentar el fondo del patrimonio de manera muy significativa, hacer que el fondo sea un espacio de postulación abierto a todo el territorio, mucho mayor, con líneas de postulación, cosa que tú puedas recuperar patrimonio. Y también un trabajo, porque estamos contemplando que en la revisión de la composición se incorpore bienes nacionales, con bienes nacionales, cosa que muchos de los bienes fiscales que no tienen una buena administración y son patrimonio, puedan también encontrar un modelo de gestión desde lo público o privado para poder recuperar ese patrimonio.
Emilio, te quiero agradecer por haber estado aquí. Esperamos tener buenas noticias sobre la nueva institucionalidad en el futuro, sobre cómo se implementa. Muchas gracias, Paloma. Hasta aquí llegamos con esta conservación, no puedo, me permeé con la entrevista, con esta conversación. Es difícil mirar el valor del patrimonio en un país que tiene necesidades básicas todavía poco resueltas, ¿verdad? Sin embargo, si no se mira, lo que no vamos a tener en el futuro cuando hayamos resuelto esto es patrimonio. Entonces, por eso también el énfasis que hace el programa y la relevancia que se le da a este tema también para la identidad regional y la construcción de nuestro país. Nosotros nos encontramos otra vez en Panorama Chile. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.